Hola niños, les doy la bienvenida a un nuevo video. Estamos en la clase de estudios sociales. Nuestro tema es la organización de la Real Audiencia de Quito. Después de lo que sucedió con españoles, pues ya hemos conocido un poco más de la historia, cómo se desarrolló y cómo hemos llegado a este punto, que es la organización en la Real Audiencia de Quito. Vamos a hablar las formas de trabajo, cómo fueron para los indígenas. Vamos a ver también los cambios y la relación que se dio en la colonia. Vamos a ver el arte, la educación, la ciencia y la cultura, también incluida la religión que se dio en este tiempo en la colonia en nuestro país. La audiencia es creada por Felipe II, rey de España, que decide organizar cómo políticamente y estructuralmente va a estar formada la Real Audiencia de Quito. La conocimos también como Presidencia de Quito o el Reino de Quito. Se crea el 29 de agosto de 1563. Las formas de trabajo en la colonia fue devastadora más que todo para nuestros indígenas. Aquí la llamaron la encomienda. ¿De qué se trataba la encomienda? Era la entrega de un grupo de indígenas a un español. ¿Por qué tenían que ser evangelizados los indígenas? Esto era una petición más formal desde los reyes católicos en España. Ese era su fin. A más de colonizar, también debían evangelizar. Recordamos también que los indígenas no tenían la misma religión que los españoles. Cuando los indígenas también trabajaban, pagaban un tributo al encomendero. ¿Quién era el encomendero? Pues un español. Otra forma de trabajo eran llamadas las famosas mitas. ¿De qué se trataban las mitas? Los españoles conseguían mano de obra. ¿Cuál era esta mano de obra? Pues eran los indígenas para que trabajaran en las construcciones. Como mencionábamos antes, pues los mitayos se los hace referencia a nuestros indígenas que tenían una forma de trabajo devastador. Sus horas de trabajo era de 12 a 14 horas al día. Trabajaban en servicio doméstico, en pastoreo, en agricultura, en minas, en tejidos. Uno de los otros aspectos también tenemos es a los obrajes. ¿Qué eran los famosos obrajes? Pues eran centros donde se producían los tejidos. Esto era una forma de comercialización muy grande de los españoles. Ahora vamos a cómo fue la educación en la colonia. La educación intervino la iglesia. En estas se crean los colegios San Luis y San Fernando. Aquí los caciques, recordemos que los caciques eran los que estaban en la pirámide, primer lugar, ¿sí?, de los indígenas. A los hijos de estos caciques sí podían asistir a las escuelas. Aquí también en esta época de la colonia se llega a crear la Universidad Central de Quito, llamada en ese entonces. Posteriormente pues la conocemos como Universidad Central del Ecuador. La ciencia, tenemos dos personas destacadas en la colonia. Primero, Vicente Maldonado y Eugenio Espejo. Pedro Vicente Maldonado dibuja el primer mapa de la Audiencia de Quito y se dedicaba también a estudiar la medicina ancestral. Eugenio Espejo estudió especialmente acerca de la viruela, que nosotros recordamos que antes los indígenas murieron por la traída de estas enfermedades de los españoles. Se dedica a estudiar Eugenio Espejo la viruela y otras enfermedades que eran contagiosas. Estilo barroco. El estilo barroco más se dio en monumentos, en iglesias, en conventos. Si usted va al centro histórico, va a encontrar estas iglesias llenas de esta arquitectura de estilo barroco que aún persiste en nuestra actualidad. La religión de los indígenas también fue un método de colonización, ya que posteriormente
también formaron parte de la religión que era la católica. Para finalizar la clase, los españoles tenían derecho sobre los indígenas a castigarlos, a esclavizarlos con muchas horas de trabajo. No había unas leyes en las que protegiera a nuestros indígenas. Esta fue la forma de trabajo que tuvieron los indígenas. Y eso es todo lo que vamos a ver el día de hoy en la materia de estudios sociales. La organización de la Real Audiencia de Quito, las formas de trabajo, tenemos la encomienda, la mita, los obrajes, los mitayos, también cómo fue la educación, la ciencia y la arquitectura. Recuerde que este organizador debe realizarlo en su cuaderno. También vamos a realizar las páginas del módulo 47, la página número 50 y la página número 53. Eso es todo lo que vamos a ver el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención.